de audiencias que están cansadas, que se sienten también incapaces de hacer nada para cambiar una realidad que no nos gusta, ¿no? Si otorgas el espacio y la oportunidad a esa persona para que haga algo que, aunque sea mínimo, pueda cambiar algo accesible, local, cercano a ella, pues eso puede tener un impacto increíble, ¿no? Al igual que puede tenerlo una gran exclusiva o una información que necesita ser contada. Yo personalmente, a mí siempre me gusta combinar entre las dos cosas, ¿no? Y además con el contexto. Porque, bueno, Natalia decía que, o sea, a lo mejor no llega a 3 párrafos, ¿no? Cuando si haces un reportaje muy grande, pero yo creo que al final depende de la audiencia, ¿no? Hay gente que va a entender la situación de una situación concreta, pues le gusta, ¿no? Hacer un café y poner a leer, ¿no? Media hora, una hora, un buen reportaje. O a escuchar. O a escuchar. O a ver un documental, ¿no? Yo hago las dos cosas. A mí, cuando quiero entender algo, por ejemplo, cuando hay un bulo, ¿no? O sea, el otro día, hace 2 meses, había como 2 menores habían asesinado a una trabajadora social. Entonces, muchos tweets diciendo migrante, migrante, migrante. O sea, entonces yo, bueno, entro a Maldita a ver si han hecho algo, alguna verificación, porque ¿qué voy a hacer, no? Pero al final no era migrante, era un bulo. Entonces, claro, y si quiero entender en profundidad cómo ha ocurrido este asesinato, pues voy a buscar un buen reportaje para, no sé si... Entonces, yo creo que las dos cosas más el contexto, yo creo que es algo muy importante porque acerca más, ¿no? a la gente, ¿no? a la situación. O sea, hoy he publicado una columna en una revista que se llama 5 Dobles sobre el levantamiento de sanciones en Siria, ¿no? O sea, yo llevaba pensando una semana, vale, esto ya todo el mundo ha hablado de esto, ha contado noticias, analistas, todo muy técnico, muy aburrido y tal. Entonces, ¿yo qué puedo hacer para que la gente lea mi artículo, no? Yo tuve una conversación con mi abuela, le digo, enhorabuena por el levantamiento de las sanciones. Entonces ella, bueno, me decía, llevamos con la bombona de gas 4 meses, en cuanto que tienes que estar 1 mes, y empezó a hablarme de las consecuencias que está en Siria. Entonces, bueno, yo cojo todo esto, la conversación, lo pongo en un primer párrafo. Y luego ya empiezo con los datos, con los números, con qué significa las sanciones o cuál es su impacto a la gente, etcétera, etcétera. Yo creo que es una buena forma. El contexto, este sábado, la Policía Nacional ha matado a un chico de Gambia en Gran Canaria. Porque lo que vimos en las noticias, en las imágenes, que el chico tenía un cuchillo y estaba intentando atacar a, bueno, decían un taxista y luego a uno del grupo de la policía. Al principio he visto muchas noticias y he escuchado muchas voces que justifican el asesinato de esta persona, ¿no? Bueno, tenía un cuchillo y quería atacar a la gente. Y nosotros no tenemos que preguntar, vale, pero la solución sería matarle, ¿no? O tenemos que analizar un poco la intervención de la policía o compararle con otras, cuando, por ejemplo, un español o un alemán que tiene un cuchillo, ¿qué hace la policía en este caso? Lo mata, ¿no? Entonces, hay gente que lo dice, bueno, está justificado el asesinato de esta persona. Y luego, pues leyendo un buen reportaje, explicando todo con el contexto, contando de que hace poco pues este chico empezó a sufrir problemas mentales, ¿no? Y no recibió atención o que no... Y era un menor, o sea, el 5 de mayo cumplió 19 años. Y eso también nos abre para preguntar sobre la situación de salud mental de los migrantes que hacen ese viaje que muchas veces puede ser mortal, para profundizarnos un poco más de esto. Muy de acuerdo con lo que dice Okba, la verdad. Creo que no es ni blanco ni negro. Tenemos que buscar pues todas las estrategias, todo lo que podamos para luchar contra esta narrativa. Los periodistas debemos de no
querer contarlo siempre en un pedazo de reportaje, pero sin dejar atrás esos reportajes que son importantes. O sea, realmente creo que hay que luchar desde diferentes ángulos, cada uno con lo que tiene, el poder que tiene en su mano y con las estrategias que tiene a su alcance. Nosotros en Maldita lo hacemos, pues como he comentado, pero creo que pues desde las organizaciones, desde las administraciones también se debería fomentar esa pues convivencia entre personas migrantes y personas no migrantes para que pues vean que una persona migrante no es una foto fija, una persona migrante puede ser de una manera o de otra y que también se abra la posibilidad a la no homogeneización de un colectivo tan grande, porque nadie de los que estamos aquí somos iguales. Y por el hecho de que estemos aquí no quiere decir que seamos iguales. Por lo mismo en el caso de las personas migrantes. Creo bueno, que también hay que utilizar pues algunos altavoces que se tiene o algunos pues días internacionales, por ejemplo, en el que todo el mundo habla sobre un tema. Pues, por ejemplo, utilizar el Día de la Salud Mental para hablar de la salud mental de los migrantes o que lo hablen, que las propias personas sean quien lo cuente. Por ejemplo, nosotros hicimos un tweet en el que ellas mismas contaban pues, que en realidad es algo a lo que ni siquiera le pueden prestar atención. Están más, a lo mejor una persona que llega en una situación irregular no está pendiente de su salud mental, sino que está pendiente de poder trabajar para poder a lo mejor enviar, en su situación, una persona que tiene que enviar dinero a su familia que ha dejado al otro lado del Atlántico, o una persona migrante que ni siquiera tiene un techo porque no puede permitirse una vivienda, pues no puede permitirse pensar en salud mental, pues a lo mejor hay que pensar también en eso. Y que una persona, pues como el caso que comentaba Okba, que se muestre por una situación de desbordamiento, que tenga pues, la forma de expresarlo en la que la tenga, que a lo mejor es atacando y con un cuchillo en la mano. Bueno, pues a lo mejor si fuera una persona española no se pensaría que a esa persona hay que reducirla con un ataque. Bueno, pues intentar utilizar todo lo que tenemos a nuestro alcance y no pensar en que tiene que ser una cosa o la otra. Cada uno desde nuestra parcela y, por supuesto, algo que a mí me parece fundamental es que la gente, o sea, España está formada por hay 47 millones de personas, quitando niños y bebés y demás. Cada uno de esas personas puede ayudar a la lucha contra todo esto. Si yo a lo mejor te digo que algo es un bulo, no te lo crees, pero si alguien de tu entorno te dice que eso es un bulo, igual sí te lo crees, porque tendemos a creernos más lo que nos llega por parte de personas que tienen nuestra confianza, que están en nuestro círculo cercano. Entonces, hay algo que nosotros siempre decimos, Maldita hace el trabajo que hace desmontando estos contenidos y otro trabajo de alfabetización, de otras aristas dentro de este problema. Pero necesitamos a la gente que está en nuestra comunidad para que difunda todo esto y combata en su día a día, en su conversación, en su comida con su familia del domingo, todos estos contenidos, todos estos bulos, desde el día a día en las conversaciones de WhatsApp, porque sin eso, sin esas conversaciones, es imposible que desmontemos la desinformación. Antes de que pasemos a la fase de las preguntas, sí que quería... En realidad estamos ya entrando en las prácticas que funcionan, ¿no? Porque habéis dado muchos ejemplos. Fíjate, el caso, hablabas de tu abuela. O sea, en vuestro caso y en tu caso en particular tenéis acceso... Ese tipo de cosas funcionan. El acceso a fuentes de verdad. La verdad siempre funciona. O sea, es verdad y funciona. Y yo creo que lo habréis visto. Es decir, cuando muchas veces se habla de que no se llega al final de un reportaje. Bueno, depende. Igual no merecía. Eso también, claro. Igual no merecía. Entonces, quizá hay maneras de llegar a que sigas tirando, ¿no? A que sigas llegando, a que te haya atrapado, a que ese camino te haya llevado hacia allí, ¿no? Entonces, en esas prácticas que funcionan, igual que hablábamos de la ficción, o en esos personajes que tienen una evolución, o en los duelos, por ejemplo, lo mencionabais, el tema de los duelos de la migración, que no necesariamente van unidos al no tener una casa, o no, los duelos, o a una muerte cercana. Un duelo puede ser sencillamente que no llega a un tratamiento para un familiar que está en la franja,
un tratamiento de cáncer, por ejemplo, ¿no? Que no puede tener o que tiene que hacer unas transfusiones, eso es una historia que llega. Es decir, hay maneras y no necesariamente van unidas a la patera, que es lo que mencionaba Okba, ¿no? Entonces, en esas prácticas de buen hacer, del llegar y de lo que funciona, del impacto que se puede conseguir, aquí os dejo una posibilidad de que trasladéis una propuesta más antes de que pasemos a las preguntas. Venga, dale, Patricia. Bueno, para mí, algo que además está ahora de actualidad recientemente es el tema de la regularización extraordinaria de personas migrantes. Esa campaña que sucedió hace 2 años para la recogida de firmas, o sea, con el objetivo de recoger firmas para promover una ILP, una iniciativa legislativa popular, que es esta herramienta que utilizamos para influir en las decisiones que se toman en el Congreso de los Diputados, ¿no?, en el Estado español. Bueno, esta campaña para mí es un gran ejemplo de buena práctica, porque por un lado trajo a la mesa a casi 900 organizaciones de todo el Estado trabajando por el mismo objetivo, ¿no?, que era decirle al Gobierno, oye, hay más de 500.000 de personas en este país que trabajan con nosotras, que trabajan, que viven, que compran, que forman parte de esta sociedad y que no están reconocidas por el sistema, ¿no? Esto fue, para mí, o sea, por un lado, trae a muchas personas a la mesa de un espectro ideológico muy amplio y también nos permite ver cómo los datos, pues por un lado, son importantes, ¿no?, porque gracias al trabajo para recolectar los datos sobre irregularidad que hay por causa en el área de investigación, pues es un esfuerzo que llevamos haciendo desde hace más de 10 años, ¿no?, por intentar, porque un tema con los datos sobre migración es, por un lado, la opacidad, ¿no?, de fuentes oficiales respecto a esto y también lo difícil que puede ser interpretar y recoger datos por la misma naturaleza de mucha de la migración que hay en España, que es la invisibilidad, ¿no?, porque si el sistema no te reconoce, ¿cómo sabemos dónde estás? Bueno, pues ese esfuerzo se hace, se sabe que hay más de 500.000 de personas en España que no tienen su documentación, ¿no?, pero que aún así llevan una vida normal. Sabemos también que de todas esas personas hay más de 120.000 que son menores y aquí hablamos de menores acompañados que están con sus familias, ¿no? Hay niños y niñas en situación irregular en España, ¿no? Y bueno, ese esfuerzo de datos nos permite, por un lado, identificar cómo de común es esto, ¿no?, que es mucho más común de lo que pensamos. La irregularidad no es anecdótica, la mayoría de las personas migrantes pasan por un momento de irregularidad antes de poder legalizar su situación, ¿no?, regularizar su situación, perdón. Y además nos permite contar historias diferentes, ¿no? O sea, ahí se hace un esfuerzo muy grande, por un lado, para explicar cómo esas personas ocupan posiciones esenciales en nuestra vida, ¿no?, y también por explicar que este tema no es un tema político, ¿no? Las regularizaciones extraordinarias en España y en el mundo se han realizado por diferentes partidos políticos de diferentes posiciones ideológicas siempre, ¿no? La regularización además es positiva, ¿no? O sea, hacemos un esfuerzo por contar, intentando no caer en la instrumentalización, pero contar esos beneficios para todas que implicaría una regularización, ¿no? Y bueno, y ese trabajo se hizo de manera conjunta, ¿no? Y se hizo de una manera conjunta exitosamente, porque la propuesta para la ILP consiguió más de 700.000 firmas. Hablamos de 700.000 firmas que no son fáciles de conseguir, ¿no? Firmas que necesitan un DNI, que tienes que firmar perfectamente, que si sale un poquito de la raya del cuadrado de la hoja de firmas ya no te la validan, ¿no? O sea, queda claro que hay un apoyo popular y social a esa medida extraordinario, como la medida en sí misma, y después de eso llega la medida al Congreso,
queda completamente varada durante 2 años, ¿no? Hay mesas de trabajo, hay sesiones de debate en torno a esta medida, pero no llega a plasmarse. Ahora vemos cómo este debate se reactiva por diferentes circunstancias, ¿no? Desde intereses políticos a una realidad palpable como es que pues, el apaño que se intenta hacer con la ley de extranjería, con la actualización de la ley de extranjería, tiene fallas importantes, ¿no? Y que no está funcionando, y al mismo tiempo pues, es un momento muy concreto dentro del debate político que puede abrir esta ventana de oportunidad, ¿no? Y por eso para mí la regularización es un tema que ejemplifica mucho cómo esta mezcla de dato y de narrativa, ¿no? De cómo contamos la historia, de cómo también tenemos a una persona enfrente a la que le otorgamos el poder de hacer algo al respecto de una realidad con la que no está de acuerdo, pues tiene un resultado que puede ser muy, muy positivo. Bueno, básicamente creo que lo hemos contado, ¿no? Pero, bueno, quizá no ver Hollywood, pero bueno, sí, pero creo que hay que, o sea, utilizar la lógica cuando vemos una película o cuando leemos un contenido, un reportaje, sobre todo si tiene algo sospechoso o con prejuicios, ¿no? Cuestionar un poco, o sea, es el chico de Gran Canaria, o sea, ahora si busca la noticia, hay muchos que dicen, pues llevaba un cuchillo y estaba atacando a la gente en la calle. O sea, yo he visto la imagen, llevaba un cuchillo, había mucha gente a su alrededor, no atacaba a la gente, no lo he visto atacando a la gente. Cuando el policía fue a detenerle o a intentar detenerle, intentó atacar al policía, luego se pelearon, luego le dispararon. O sea, yo no lo vi atacando a la gente como está, porque si no, pues mataría a unos 10 personas, ¿no? Entonces, yo creo que eso, cuestionar, o sea, utilizar la lógica cuando leemos las informaciones o los contenidos, es muy importante. Me gustaría también mencionar una cosa, que nosotros, los periodistas, hacemos, o sea, estos trabajos son duros, muchas veces recibimos muchos ataques. Muchos ataques cuando publicamos, por ejemplo, desmentimos un bulo, ¿no? Esto no cuadra con la narrativa de X grupo, entonces se pone contra nosotros allí. Bueno, yo sobre todo porque todo el rato me dicen vete a tu país, ¿qué estás haciendo aquí? Pues este tipo de comentarios, ¿no? Y bueno, cualquier cosa, ¿no? que publicamos, un trabajo está más o menos bien hecho, pero no te debate, o sea, no abre un debate allí ni nada, o sea, son negocianistas, se empiezan a atacar, ¿no? Muchos comentarios, eso lo vemos también los periodistas que cubren el genocidio de Gaza, ¿no? O sea, ahí hay campañas de desinformación contra estos periodistas terribles, eso también nos afecta de alguna forma, así que hay que pensar en nosotros un poco y ayudarnos, apoyarnos. Venga, Natalia. Pues yo creo que es fundamental para conseguir cambios el estar. Antes se hablaba de, bueno, pues con los cambios de políticas de Twitter y bueno, pues la presencia de Musk en el gobierno de Estados Unidos y con, bueno, pues el fomento de la desinformación en esta red social, como la posibilidad de desaparecer, de salirse en forma de protesta. Creo que los periodistas, los medios de comunicación, las organizaciones, todos los que hacemos una lucha contra pues los estigmas, contra la población migrante, tenemos que estar ahí, tenemos que batallar de todas las formas posibles y estar alertas y sobre todo pues contar con la comunidad, con la gente que sí que, esa gente que no se cree, que ya está súper concienciada, que hablábamos antes, esa gente que no se va a creer los bulos, que está muy propensa o muy abierta a ayudarnos y demás, pues utilizarla para que nos ayuden. O sea, utilizarla, involucrarla, que utilizarla parece como algo negativo. Involucrarla en esta lucha, y hablo de lucha, utilizo muchas veces, y nosotros en Maldita utilizamos lenguaje bélico porque realmente muchas veces esto es una batalla. Lo hemos visto, se queda más claro
en situaciones de tensión, en situaciones como la Dana, en la que bueno, pues, fue una cantidad de bulos desorbitantes, pero en el día a día también hay una lucha, también hay un panorama desinformador que es terrible, decenas y decenas y incluso bueno, miles de contenidos y bulos que circulan por redes de mensajería, por redes sociales. Entonces, bueno, pues tenemos que estar ahí, tenemos que intentar, como decía Uba, apoyarnos entre todos y intentar colaborar un poco más, que esto muchas veces en el mundo periodístico es algo complicado. Y también hacer presión contra las plataformas, porque las plataformas pues son estos sitios donde, pues, según ellos, solo dejan que la gente hable, pero al final, bueno, pues estás favoreciendo con tus algoritmos que haya unos contenidos que se viralicen y otros no. O como en X, estás favoreciendo que quienes pagan lleguen a difundir más lejos su mensaje. Pues también hacer presión, no solo estando, sino también pues, presión a las propias plataformas para que luchen contra todo esto, que no sean un lugar pues que ni se moja ni una cosa ni la otra, porque en realidad sí se están mojando y están mojándose para el mal, para difundir la desinformación, y desde nuestra posición intentar pues, luchar contra esto de la manera en la que podamos y teniendo en cuenta que nosotros somos esto de aquí y ellos son esto de aquí. O sea, es complicado. Y luego, por supuesto, fomentando el pensamiento crítico en nuestro día a día con espacios como estos, pero también en espacios de barrio, en lugar, pues desde las organizaciones. Por ejemplo, hace 2 años estuvimos en el centro de acogida de refugiados temporal de Vallecas, en un barrio de Madrid, donde hay pues, mucha gente migrante. La mayoría del barrio es migrante, pero ya no solo migrante del que viene de fuera de España, sino el que ha migrado en los años 60 desde Extremadura hasta Madrid, el que ha migrado bueno, pues de otros lugares de España para buscar un trabajo. Una situación pues, que en realidad, si la asemejas a la de personas que vienen de fuera, pues es bastante similar. Pues fomentar espacios de conversación entre unos y otros. Y este centro, por ejemplo, hacía eso, fomentaba la conversación con los vecinos, que la gente de dentro del centro pues hablara con los vecinos de fuera para acercar posturas. Y yo creo que pues esos espacios de conversación, menos públicos, menos institucionales, son fundamentales para la lucha contra estos estereotipos. Juanjo. Saturnino es mi amigo. Me encontré con él el otro día. Y bueno, le conozco hace tiempo. Ah, que tu hija se ha graduado. Sí, sí. ¿Y tu hijo? Está en Suiza. Ah, en Suiza. Pero no era más estudiante. Sí, pero hizo esto de cocina, ¿cómo se llama? Hizo un grado de Hostelería. gastronomía, algo de hostelería, sí, ¿no? Y quiso estudiar. Bueno, pues me dice su padre, no, yo ya le iba a echar de casa. No quería estudiar. Y entonces se puso a estudiar esto. ¿Y en Suiza? Sí, es que me pidió que le pagara un curso de inglés. Ahí le pagué un curso de inglés. Y se fue a Suiza. Y le van a hacer jefe de cocina. Es el que hace las recetas. Pues en Suiza, yo tengo un amigo en Suiza. Allí tiene que también saber alemán. Sí, sabe alemán, francés e italiano. Saturnino es boliviano. Y es un inmigrante con el que yo jugaba a fútbol en Salamanca. Hace muchos años. Y luego a frontenis. Porque yo soy de Bilbao y me gusta el frontón. Y allí jugaba con mis amigos bolivianos a frontenis. Y esto es storytelling. El otro día estaba yo leyendo, preparando esto, pues un libro que se lo recomiendo a todo el mundo porque da datos, y los datos son importantes, yo soy científico. ¿Dónde voy a...? Hein de Haas, los mitos de la inmigración, se lo recomiendo a todo el mundo. Y yo, que sigo haciendo storytelling, ¿no? Soy un runner que vengo a correr la media de Bilbao siempre que puedo. Estaba sentado en un parque donde hay una pista de atletismo y estaban jugando a fútbol un grupo de inmigrantes subsaharianos que suelen jugar habitualmente todos los domingos. Y están jugando siempre, solo ellos. Es un grupo muy homogéneo. Y de pronto levanto la vista y veo un chiquito blanco, jovencito, y se dirige a uno de ellos. ¿Me dejáis jugar? Sí. Y estuvo jugando con este partido. Era el único blanco con todos sus subsaharianos. Tercer storytelling.
Ella hoy en día es profesora de universidad, en una facultad de educación. Antes hizo un doctorado, que no quería. Antes hizo un máster, que dice, ¿para qué? Luego diré por qué decía para qué. Y antes hizo otras 2 carreras. Esta persona es mi pareja y vino de Colombia a limpiar. Y hoy en día se gana la vida de profesora universitaria. Quiero decir que hay que contraprogramar, porque hemos escuchado, me emociono, porque esto me toca de cerca, hemos escuchado en muchas ocasiones en este conversatorio la palabra inmigrante conectada con cosas negativas, asesinato, tal, llegadas. Tenemos que contraprogramar. En nuestros estudios sobre análisis de la ficción encontrábamos que un personaje de ficción, y analizábamos cerca de 2000, tenía 4 posibilidades o 5 más posibilidades de actuar como profesión delincuente que un personaje no inmigrante. Tenemos que contar otro tipo de historias. No podemos estar constantemente hablando de un tipo de inmigración. La inmigración es estas 3 historias que he contado. No quería estudiar, Sandra, porque tenía que mandar dinero a su madre, claro. Y mientras estudiaba, no trabajaba. Entonces, necesitamos contraprogramar. Y eso implica que necesitamos también seguir formando a las personas que tienen que contar historias. Necesitamos mejores guiones. Necesitamos mejores guionistas. Simplemente eso. Bueno, yo creo que podemos hacer... Antes de cerrar y pediros una conclusión, vamos a abrir esta conversación al público, a quienes nos acompañáis. Así que si queréis hacer una reflexión, si queréis hacer un planteamiento, una pregunta, levantad la mano y venga. Hola. Bueno, yo me voy a presentar, soy Claudia Emmanuel, soy técnica de inmigración en el Ayuntamiento de Bilbao. Y bueno, por la parte que me toca desde los proyectos, ¿no?, que estamos desarrollando en la última temporada, la cuestión de la construcción de narrativas alternativas o contranarrativas, pues está ahí, ¿no?, en muchos de los proyectos que desarrollamos. Y esta es una de las primeras cuestiones, ¿no?, que desde el punto de vista de lo que funciona o no funciona, pues es esto, es responder con esas contranarrativas o tratar de construir otra historia, ¿no?, que a veces estamos intentando hacer las 2 cosas y no sabemos muy bien, con lo cual también considero que la formación y la capacitación de profesionales de diferentes ámbitos es absolutamente fundamental. Y también creo que no tenemos una estrategia clara. Yo creo que en los últimos años, yo hablo un poco desde nuestra... voy a hablar como administración pública y lo que hemos estado haciendo en la última temporada. Creo que hemos sido capaces de, poco a poco, desde lo local y desde lo autonómico, de ir desarrollando estrategias que promuevan la integración desde el modelo intercultural o de la inclusión, desarrollando diferentes proyectos, pero creo que ahora mismo tenemos un poco pendiente el apartado de la comunicación y de ir pegando estrategias de comunicación. Y cuando hablo de estrategia es de ir pensando cómo estamos contando toda esta nueva realidad. Porque me da la sensación de que un poco vamos respondiendo así sin saber muy bien cómo, sin capacitación, sin formación, y al otro lado sí que hay alguien que tiene una estrategia comunicativa muy bien pensada y muy bien estructurada. Entonces, bueno, pues creo que es el momento también de que podamos generar algún tipo de colaboración entre diferentes agentes, ¿no?, que estamos en esto. Nosotros estamos empezando ahora con un proyecto en concreto con otras ciudades en el ámbito europeo y una de las patas tiene que ver con un diagnóstico local sobre lo que hay, otra pata tiene que ver con capacitación y formación, no solo a la parte pública, sino también a la parte de entidades sociales que están trabajando, y habrá otra parte de construcción, ¿no?, de todas estas narrativas. O sea, creo que es un tema de alto interés. Y luego, algún comentario sobre la primera mesa, decía César,
que nos falta tiempo para la reflexión, pero estamos hablando de realidades complejas que requieren el tiempo para la reflexión. Entonces, está claro, es que a nadie, últimamente yo la sensación que tengo es que nadie tiene tiempo para nada, ¿no? Pero si la realidad es compleja, necesitamos sentarnos a reflexionarla. Y luego también lo del tema del déficit de atención, lo del no llegamos al segundo párrafo, es que es muy preocupante porque no vamos a poder contarlo en una palabra, ¿no? Ni en un reel de Instagram, es que no vamos a poder hacerlo así. Entonces, quizás si nos tenemos que adaptar a determinados nuevos modelos comunicativos que